Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos, o sus achichincles, que deberían de estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad. Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia hoy, 9 de agosto de 2022. Hoy la derecha sigue criticando al presidente López Obrador por haber traído médicos cubanos. Estos señores de la derecha se les olvida que ellos son los únicos culpables del desabasto de médicos que hay en México. Por sus políticas neoliberales, hoy el pueblo de México está padeciendo las consecuencias. Hoy en la conferencia llega un periodista que no dudo que lo haya mandado la derecha a hacerle este tipo de preguntas. El presidente se molesta y les contesta. Vamos a ir a un Twitter de Julen Rementería, senador panista, para que veamos cuál es el pensamiento de estos señores. Vamos a ir a ese Twitter muy rápidamente. Julen Rementería, muchos de ustedes me han preguntado qué más vamos a hacer con el fraude de los falsos médicos cubanos. Estamos armando el siguiente paso y esto no se va a quedar solo en medios. Pagarán ante la ley, eso que no les quede duda. Esto camina lento, pero seguro. Esto es lo que dice Julen Rementería. Esto es lo que piensa la derecha. Este es el pensamiento de estos señores de Acción Nacional. En lugar que estuvieran agradecidos con este gobierno que se preocupa por el pueblo de México, los señores están ardidos. A ellos no les importa el pueblo de México. A ellos les importa que al presidente López Obrador le vaya mal en su gobierno para que así ellos tengan la oportunidad de volver a gobernar y seguir saqueando al pueblo de México junto con esas empresas extranjeras que tanto defienden. Vamos a ir a la conferencia. ¿Qué tal, presidente? Buenos días a todos. Primero para el secretario de Salud, y ahora que ya están trabajando los médicos cubanos, ¿nos puede explicar de manera más amplia este proceso de certificación de sus conocimientos? Consulté con un maestro de Derecho, un profesor de Derecho de la Facultad de Medicina, y explicaba que esto tardaba en México alrededor de 6 meses. Esto se ha cumplido en menos de ese lapso. En cuestiones patronales, ¿cuáles son las obligaciones del gobierno de la República hacia estos médicos? ¿Qué tipo de prestaciones tendrán? Y en cuestiones fiscales, ¿van a pagar ellos impuestos? ¿Van a estar libres? ¿De qué manera se les va a pagar? ¿Y qué puede responder a estas señalamientos, estas denuncias que ha habido incluso de médicos desertores, de que en realidad esto es una especie de esclavización, porque el dinero que se les paga no es completamente para ellos, sino una mínima parte, alrededor del 10%, y el resto se queda para el gobierno de Cuba? Gracias. Bueno, yo quiero intervenir. Me parece infame el estar cuestionando el que vengan médicos de Cuba, especialistas, a ayudarnos, porque durante mucho tiempo
se abandonó la educación pública y no se formaron en México médicos suficientes ni especialistas. Y la culpa de que no tengamos médicos y no tengamos especialistas en particular es de los que se dedicaron a saquear, a robar al país, a los que apostaron a privatizar toda la actividad productiva y social de México. Y esos mismos, o sus achichincles, que deberían de estar avergonzados por la decadencia que provocaron, ahora se erigen como paladines de la justicia, de la libertad. Ahora gritan como pregoneros. Cuando fueron cómplices, callaron. Cuando se estaba saqueando al país como nunca en la historia de México. Tenemos, desde luego, respuestas específicas. Las puede dar el doctor Osoé, pero yo quiero llamar la atención sobre esta actitud hipócrita, inhumana, conservadora, de estar concibiendo la salud como un privilegio y no como un derecho. La salud es un derecho humano, no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con política, no tiene que ver con fronteras. Y les guste o no les guste, vamos a seguir contando con el apoyo de médicos especialistas que no tenemos en el país. Parece como que no quieren escuchar, o les entra por un oído y les sale por otro, o no quieren ver, porque son muy dogmáticos los conservadores, muy fanáticos. Hoy mismo, y eso lo hemos repetido, se presentó la lámina de la convocatoria que tenemos abierta en el país para la contratación de médicos. Y tenemos las plazas, pero no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas. ¿Y saben dónde nos faltan los médicos y los especialistas? En las comunidades más apartadas, más pobres, donde se enferman y se mueren seres humanos porque no tienen posibilidad de ser atendidos, porque no hay médicos, y si hay, solo de lunes a viernes, un turno. Eso es lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal. Se les olvidó ya
de que rechazaban a 300,000 jóvenes que querían ingresar a la universidad. 300,000 jóvenes al año que querían ingresar a universidades públicas. Los rechazaban con el pretexto, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, porque lo que querían era que estudiara el que tiene para pagar una escuela privada. Pusieron la educación al mercado como si fuese una mercancía. Pero de eso no dicen nada. Rectores, secretarios de educación, que lo único que hicieron fue llamar despectivamente a los jóvenes ninis y se reían. Ninis que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por los jóvenes, nunca. Entonces, ¿por qué no volvemos a poner la convocatoria? Miren, estamos 10,495 médicos, porque queremos garantizar el derecho a la salud a todo el pueblo. Y los que se han inscrito, 578, 5.5%. Esta es una herencia del neoliberalismo, neoporfirismo. Eso es lo que están defendiendo los conservadores. Eso es lo que quisieran que continuara. Ahora sí. Sí, con su permiso, señor presidente, pues solo lo conceptual y básico lo ha señalado el señor presidente. Vamos de raíz a resolver el problema, no nos quedamos hacia un lado, sino hacia adelante. Y les voy a mencionar que tenemos una beta muy importante para este camino, para los logros. ¿Y cuáles son los logros? Les recuerdo, tenemos una falta, un déficit de 154,000 especialistas, de acuerdo no a mi opinión, sino a las de las autoridades de otros países, y 34,000 médicos generales. Hemos impulsado desde el primer año del gobierno la mayor oportunidad de pasar de 9, 10,000, cuando mucho, al año de posibilidades de que un médico general se capacite, se profesionalice en una especialidad, y ahora lo estamos haciendo al doble. Se están haciendo 20, cada año están entrando 20 y tantos mil. Esto desde luego va a tener una repercusión a largo plazo o a mediano plazo, no es suficiente solo eso. Otro punto también muy importante que ya fue señalado y que está pues desde luego discutido por algo que no entiendo muy claramente, de la aversión, entre comillas, a que vengan cubanos. Pero les quiero señalar que con el apoyo de CONACYT, que tanto nos refrescó lo que es el abandono de la salud y del abandono de la ciencia en nuestro país, hoy se han hecho gestiones complicadas de CONACYT, complicadas y largas, con otros países, con España, Argentina, Chile, Inglaterra, y hasta en algunos estados de Canadá están manifestando esta situación. Sin embargo, en una consulta general con estos mismos países están sufriendo lo mismo ellos por las cuestiones de tanto de la pandemia como de la situación de la guerra. Entonces, en este momento nosotros estamos buscando eso. ¿Qué otras cosas se les señalan que lo estamos haciendo también? Pues el esfuerzo de repatriar médicos de otros países, por diferentes razones, y a mí me consta que en algunos países donde
tuve la oportunidad de siempre de estar, o he tenido con los mexicanos residentes ahí, muchos son médicos, muchos estuvieron o están ahí y están repatriándose, y los que se están repatriando, mis respetos, han vencido el canto de las sirenas de estar en otro país y sin embargo regresan a su país y son de primera línea. Y termino señalando que hay una gran beta de seguir yendo a la raíz, que son las escuelas, las universidades de salud, las escuelas de salud, que la doctora Raquel Sosa guía desde el inicio del gobierno con las escuelas Benito Juárez, y que están actualmente ya generando la preparación de estudiantes en salud, en enfermería y, en forma importante, aunque en menos cuantía, también de veterinaria. Y estos van a ser lo que vamos a dejar sembrados para precisamente ya tener alumnos salientes en este año. Estos son ejemplos prácticos de cómo enfrentar un reto, y lo estamos logrando, y dejaremos las bases para haber terminado con esta gran pandemia, que no es la pandemia más importante biológicamente, pero sí socialmente, como es la ausencia de profesionales que acudan a dar la salud que el pueblo merece. Doctor Alcocer, ¿podríamos conocer el convenio que firmó usted con el gobierno de Cuba para ver las condiciones en las que se les contrata, cuáles son las obligaciones, los salarios, el costo para el gobierno de México? Sí, con todo gusto damos a conocer esa información, pero sí quisiera aclarar varios temas, porque se han dicho y se han repetido. Primero, el proceso que se ha llevado a cabo con el Ministerio de Salud de Cuba y la agencia que tienen, Servicios Médicos Cubanos, lleva bastante tiempo, no es algo que ocurriera hace 2, 3 semanas. Estuvimos trabajando con ellos, incluso una delegación mexicana estuvo allá, luego ellos estuvieron aquí, estuvo reunido con nosotros la viceministra de Salud, hasta llegar a esta firma del convenio. Primero, el empleador es Servicios Médicos Cubanos, y es una gran ventaja que así sea, porque eso nos garantiza que los médicos tienen la mejor formación, tienen experiencia, han trabajado en otros lugares y en la propia isla de Cuba. Operativamente, es parte del convenio, quien dispone de estos médicas especialistas es el Seguro Social, y trabajan en los hospitales, es atención hospitalaria, es en el segundo nivel de atención, con las mismas condiciones como trabajan las personas en el IMSS Bienestar. Esto no hubiera sido posible sin el proceso de transferencia, porque el IMSS Bienestar no existía en Colima. Eran los gobiernos estatales quienes se hacían cargo de la atención médica. En Nayarit lo mismo, salvo el hospital de San Cayetano, el resto de los hospitales, de los 10 hospitales, eran operados por el gobierno del estado, y no tenían esos especialistas. Por eso se hizo el diagnóstico, el inventario, el diagnóstico de campo, para saber cuántos especialistas faltaban, de qué especialidades y en qué turnos. A pesar de que hicimos la convocatoria, que esta convocatoria ha estado ya durante varios meses abierta, a pesar de que se han buscado contratar, seguían haciendo falta especialistas. Por eso esta presencia de los médicos cubanos va a ser tan importante, y ya lo está haciendo en Nayarit y Colima. En segundo término, respecto a la revalidación, el convenio establece eso, que tienen que tener esta revalidación que ya se ha dado. Una revalidación puede tomar meses, sí, pero la salud de la gente debe de tomarnos horas para poderla atender, y eso es lo que nos debería de preocupar, no cuánto tarda un trámite administrativo, sino cuánto debe de tardar y cuánto es un tiempo clínicamente aceptable
indispensable para la atención. A la gente no le podemos seguir diciendo, espérese a que llegue el ginecólogo que nunca ha estado aquí o el pediatra que nunca ha estado. Hay lugares que hemos visitado, en particular en Nayarit, en Colima también, con el doctor Alcocer, donde nunca ha habido un pediatra o un ginecólogo, y todo se refería a las ciudades. Eso se empieza a resolver con la presencia de los médicos y las médicas cubanas en estos dos estados, y en los que van a seguir incorporándose a partir de que se siga incorporando el modelo de atención de IMSS Bienestar. Y también sobre el tema fiscal, pues se cubre también de esa misma forma. Pero sí es importante aclarar eso. No hay una situación, como se ha llegado a decir, de verdad de manera muy egoísta, mezquina y desinformada, de una esclavitud moderna. Hemos hablado con los médicos, son gente de primera, entregados a su profesión y dispuestos a ir a lugares a los que yo invito a que conozcan. Como lo decíamos hace un rato, allá en Nayarit, en Jesús María, un lugar que hay que recorrer cerca de 7 horas desde Tepic para llegar, y que nunca había tenido especialistas, no llegaban para allá, y que hoy se empieza a cubrir. Y algo más, señor presidente, si me lo permite, agradecerle mucho también al gobierno de Nayarit y de Colima, porque han sido muy generosos, solidarios en disponer de ciertas condiciones, tanto de habitación, de alimentación, incluso en estos primeros días. Y a los gobiernos municipales, porque la población y los gobiernos municipales son los primeros en recibirlos de manera muy grata, porque a ellos lo que les importa es que la población esté atendida. Gracias. Yo insisto, agradecemos mucho al pueblo y al gobierno de Cuba su apoyo. Y le digo a los conservadores corruptos que no vamos nosotros a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a seguir transformando a México. Ya sabemos que no contamos con ellos. Somos distintos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos defienden el pensamiento conservador de las élites, son partidarios de los privilegios, son racistas, clasistas, discriminan. Nosotros tenemos como ideal y como quehacer el ayudar a los pobres, a las mayorías, y pensamos que debe de aplicarse el principio universal del amor al prójimo, y no somos hipócritas. Entonces, otra cosa también, no somos corruptos. Presidente, entonces, no estamos por quedar bien con esas minorías rapaces, ni con los que los secundan, que sigan su camino. Y sí, tenemos la responsabilidad de garantizar las libertades, el derecho a disentir,
nunca van a ser reprimidos, perseguidos, censurados, porque también esa es una diferencia. Ellos son autoritarios, fachos, nosotros somos humanistas.